Mi nombre es Ramírez Antoniel y sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su segundo capítulo de Archivo de Satán Podcast, el cual, bueno, yo soy el host. En esta ocasión estamos solos, estamos ustedes y yo, porque vamos a aclarar algunos puntos del satanismo y vamos a adentrarnos un poquito más en dos cosas, tanto el satanismo, la brujería, el ocultismo y todo lo que se nos atraviese. En la ocasión anterior les platiqué y platicamos acerca de las diferentes ramas del satanismo, platicamos acerca de cómo entenderlo, pero hoy vamos a platicar acerca de cómo profundizarse. Si bien seguir la rama que nos agrade más, pues sí es definitivamente la manera de hacerlo, pero también hay otras prácticas, también hay otras formas, o digamos, no tan así, pero a lo que voy es de que no solo hay una manera, no hay que ser tan cuadrados en esto. ¿Por qué? Porque el satanismo suele ser un tanto individual. Y obviamente que, bueno, no vamos a hacer malas prácticas, no vamos a hacer malas praxis, tampoco vamos a reinterpretar o interpretar libros, pero sí vamos a hacer de acuerdo a pues a nuestra manera, ¿no? Por ejemplo, no todos los satanistas tradicionales hacen el árbol del Weird ni nada de estas cosas, pero algunos sí lo toman en consideración. Lo toman en consideración poniéndolo en el altar, pero no se adentran en las esferas. Y esto es algo muy correcto, o sea, si tú no te quieres adentrar en las esferas, si no te adentras en la esfera, no pasa nada. Igual, de igual manera, hay satanistas tradicionales que sí trabajan, por ejemplo, con ciertos dioses del weird y hay otros que no lo hacen y también es correcto. Por ejemplo, yo en lo personal solamente trabajo con muy poquitos dioses del weird. Por ejemplo, yo nada más trabajo con Baphomet, Aosot, Noctulius, Vindex y Shugara. Pero porque yo trabajo un poco más con la Goetia, ¿no? Obviamente que yo ya completé mi ritual del árbol del Weird desde hace muchísimos años, incluso antes de ser sacerdote. Pero bueno, eso no es un tema que debamos de platicar aquí. El satanismo tradicional, para tú desenvolverte dentro de esta bella rama, pues obviamente que debes de tener temas a considerar los cuales son importantes. Por ejemplo, las prácticas, los rituales, los altares, qué es lo que haces. De las preguntas más frecuentes que a mí me hacen, por ejemplo, es que si debes de tener un altar a cada demonio, si debo de tener un altar a Asmodeo, un altar a Astaroth, un altar a Bune, un altar a etcétera. No, no. De hecho, lo correcto es que tengas un altar satanista, el cual sea dedicado a Satán, tengas las herramientas que ya todo el mundo sabemos cuáles son, y evocar a los demonios en ese propio altar. O sea, depende cuál sea tu intención y tu demonio, obviamente. Igual hay personas que luego piensan y dicen, bueno, necesito poner como digamos, un cuadro por cada demonio, ¿no? O un sello, todos en el mismo tiempo, en el mismo altar. También se puede, sí se puede. Es una práctica que incluso yo recomendaba bastante para los principiantes y para los intermedios también y así, porque, bueno, tú tienes ese demonio y ajá. Pero digamos que para que sea más limpio, tú puedes únicamente poner el sello en el altar cuando vayas a trabajar con él y cuando no, pues retirarlo. Yo una práctica que hago bastante y que les recomiendo a ustedes es tener un marco de estos, un cuadro de vidrio que se pueda retirar. Y ya de esta manera tú pones el sello, el sigil del demonio con el cual tú vas a trabajar. Y bueno, pues tú eventualmente irlo cambiando, depende de tu intención, tu ritual y depende de lo que vayas a hacer o tu hechizo, todo eso, ¿no? Es algo, es una práctica que yo recomiendo bastante y que es bastante funcional porque de esta manera tú puedes estar cambiando y puedes estar moviendo el sello sin la necesidad de estar activando, sin la necesidad de estar haciendo todo esto o de hacerlo aparte. Es una práctica que yo recomiendo bastante, que les recomiendo a mis principiantes y por supuesto incluso también a los avanzados o a los intermedios. No me gusta decir mucho eso de principiante, avanzado, intermedio, porque una de las preguntas que me dicen mucho es, ¿cómo me doy cuenta si soy
principiante, si ya dejé de serlo o si soy intermedio, cómo me doy cuenta de esto. Y yo siempre les voy a decir lo mismo y es, denle tiempo al tiempo. Hay principiantes que llevan más de, no sé, más de 5 años y no dejan de ser principiantes. ¿Por qué? Porque la sencilla razón que el tiempo no te da la experiencia, sino tú con tu profundidad, con tu estudio, con tu práctica, tú ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Mientras tú más practiques, mientras más tú te metas al satanismo, mientras tú practiques más con los demonios, aquí es la manera cuando todo va a ser diferente. Aquí va a ser cuando tú vas a crecer, vas a evolucionar y tú propio vas a saber y vas a decir, ¿sabes qué? Estoy seguro de mí mismo, no soy un principiante, ya conozco más el tema, ¿no? Y bueno, yo siempre digo principiante, intermedio y avanzado, pero no es una categoría que yo suela ponerle a la gente así como de que tú eres intermedio, tú eres avanzado, tú no. Porque igual, o sea, tú como satanista no debes de depender de otra persona para decir hasta qué punto puedo decir soy satanista y hasta qué punto puedo decir que soy avanzado. No, entonces, tú eres la única persona que puedes decidir si ya, si no, si te sientes seguro, si no te sientes seguro. Bueno, a eso es a lo que voy. Principalmente, algo que sí debo de mencionar es que el altar es muy importante, muy, muy, muy importante porque ese es tu punto de conexión donde estás con Satán, donde estás con esta entidad y donde tú vas a hacer tus rituales conforme pasa el tiempo. Pero también algo que debo de mencionar es de que tú puedes tener cualquier figura. Tú puedes tener cualquier figura de Mamón, de Asmodeo, de Astarot, de Bael, lo que tú quieras. Pero tener una figura es tener una estatuilla. Estás teniendo un pedazo de cera, un pedazo de resina, un pedazo de yeso, un pedazo de lo que sea, un pedazo de plástico. No estás teniendo una conexión con la deidad. Lo que yo siempre digo es que si tú vas a trabajar con una deidad, con un demonio, con una entidad, siempre, siempre debes de tener en consideración dos cosas. Bueno, tres. Número uno, que tener el sello de la deidad, tener este sello en tu altar. Número dos, que tu altar sea bastante estético, muy bonito, muy perfecto, muy lindo. ¿Por qué? Porque si tu altar es estético, es bonito, está presentable, ahí se va a ver reflejado tu disciplina y el cariño que tú le tienes a la práctica. Porque si tú tienes un altar descuidado, un altar que no te importa, un altar empolvado, que lo tienes ahí arrumbado, sin nada, sin ni una tela, sin nada de eso, pues es lo mucho que te importa la práctica, ¿no? Entonces, la estética, yo siempre hago énfasis en la estética. Hay que tener una buena estética, hay que tener un altar limpio, bonito, que a nosotros nos agrade, que nos sintamos cómodos, porque esto también influye. O sea, dentro de la mente y de nuestra percepción de las cosas, cuando nosotros vemos nuestro altar y lo vemos bonito, lo vemos lindo, lo vemos arreglado, limpio, y lo vemos pues de una manera muy linda, nos transmite ese sentimiento de paz y bueno, enfocándonos en el trabajo goético con los demonios, sí llegan a diferenciarse, por ejemplo, según sean duques, condes, reyes o príncipes, incluso presidentes o marqueses. Y debo de decir que, de hecho, el origen de estos títulos, como por ejemplo un origen de nobleza, tiene más que ver con su región, con dónde estaba situada. ¿Por qué? Porque realmente, según a lo que se dice, yo debo decir que no soy muy fiel a la práctica de la historia de Salomón, no porque es un tema judeo, sino por que no tiene mucha coherencia el tema, ¿no? Pero eso lo vamos a profundizar tal vez más adelante con un invitado especial que quiero que conozcan. Pero vamos a hablar de el por qué también se dice esto de reyes, príncipes, marqueses, condes, etcétera. Y esto tiene más que nada después, según, según algunos grimorios, em, el Ars Goetia sobre todo fue escrito por el rey Salomón, lo cual tampoco estoy de acuerdo con ello. Pero sí estoy de acuerdo con que la práctica salomónica sí tenía mucho que ver con el origen
de dónde viene y con la presencia judía de la cábala. Eso es totalmente real. Pero algo que fue evolucionando después fue el hecho tanto de los sigilos como de la información y los títulos. ¿Por qué? Porque después de esto, em, más o menos por Europa Central, por ahí por el medievo, fue entonces que la cristianización colocó los títulos, según los demonios, para poder entender y para incluso asimilarlos con el ser humano. Esto totalmente con el propósito de comprender los rangos infernales. Por ejemplo, bueno, hay muchas personas que citan el diccionario infernal, que de hecho a mí me da bastante curiosidad este hecho porque su origen no es como que sea 100% demonólatra, pero sí tiene muchísimo que ver con el tema. Pero bueno, esto nada más fue una recopilación de después. Debo de mencionar que hablando desde la práctica, para poder entender el Ars Goetia, bueno, el Ars únicamente es el libro, el arte de, pero para poder entender la goetia debemos de entender la teurgia y también debemos de entender el trabajo con la cábala y el uso de los sellos planetarios como el de Saturno, el de Marte, el de la Luna, el del Sol, etcétera. No porque esto lo vayamos a usar, pero sí lo debemos de entender. Vamos a profundizarnos más sencillamente en dos cosas. Hay 2 bueno, hay una palabra que a mí no me gusta mucho y que no suelo frecuentar, porque las personas de la New Age la relacionan con Baphomet, pero es, la dualidad, la luz y la oscuridad. Pero esto solamente forma parte de algo que es algo que todos tenemos, es únicamente el todo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque dentro de la tradición cabalística está la cábala de la Sefirot y también está la Clifot. Dentro de la Clifot, que voy a hacerles un capítulo específico a la Clifot, se los juro, se los voy a dedicar, porque platicar de la Clifot es una perfección, es un arte, pero eso lo vamos a dejar para después. ¿Para qué y por qué menciono el tema de la Clifot y de la Sefirot? Menciono esto porque es un ejemplo muy claro de el Ars Paulin, el Ars Teurgia, el Ars Notoria, el Ars Amadel y el Ars Goetia. Es un clave ejemplo de lo que estamos viendo en práctica. ¿Por qué? Porque así como hay 72 nombres de Dios, de Hashem o Adonai, también hay 72 espíritus negativos que se les llamaba. O sea, 72 demonios. Sabemos que los 72 demonios, entre comillas, son nada más y nada menos que dioses que existían en la antigüedad que cambiaron el nombre, como por ejemplo Asmodeo Ashmadaeva, Ishtar con Astaroth, etcétera. Pero algo que debo de mencionar es de que aún así sean dioses antiguos, el hecho que a estos dioses se les considere demonios tiene muchísimo que ver con el paso del tiempo a comparativa con la religión. Y un ejemplo claro es Pazuzu, porque mucha gente se hace la pregunta y yo los comprendo porque yo comprendo que son nuevos y todo eso y tengan la duda de Pazuzu, pero mucha gente se pregunta que por qué Pazuzu se relaciona con el satanismo y es muy fácil, porque Pazuzu de entrada se consideraba un espíritu, no demonio, porque la palabra demonio surgió muchísimo después, derivado del griego daemon, que era espíritu, justamente, espíritu desconocido. Pero Pazuzu, más específicamente, Pazuzu sí se le consideraba como un espíritu negativo, como ese espíritu que de cierta manera protegía a las embarazadas y a las madres o a los niños, pero que sí se le consideraba como un espíritu negativo, un espíritu que provocaba incluso tormentas y enfermedades, un espíritu dueño del aire. Y bueno, pongo el ejemplo de Pazuzu, también como lo puedo poner, por ejemplo, no quiero decir Iblis porque ya hablé mucho de Iblis, pero sí, por ejemplo, de otros espíritus de la antigüedad, como Lilitu o similares. Entonces, muchos de estos dioses que se les consideraba como seres oscuros o entes oscuros, con el paso del tiempo y con el paso de muchísimas culturas, se quedaron sin sus religiones, sin sus prácticas y actualmente es nulo.
que haya la existencia de una religión. Por ejemplo, con Pazuzu no es que no haya información, sino que literalmente se esfumó. No hay manera de que haya un sacerdote de Pazuzu, una iniciación con Pazuzu o una religión con. ¿Por qué? Porque son prácticas que justamente quedaron perdidas en el tiempo. De hecho, bueno, me es bastante interesante mencionar esto, porque cuando Pazuzu se encontró por primera vez, ya se sabía que existía Pazuzu como tal. Pero bueno, tan siquiera vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando en la región donde estaba antiguamente Pazuzu, llegó lo que actualmente es el Islam a esa religión actual, a esa región actual, perdón, quitó con el paso del tiempo y erradicó todo lo que había con religiones anteriores. Lo mismo pasó en pueblos hebreos, porque obviamente muchísimo antes de la existencia de Abraham, habían otros dioses que eran incluso dioses asirios, que bueno, eso ya sabemos completamente, pero no es tema. A lo que voy es de que con el paso de las religiones, y en este caso en el paso del Islam, con Pazuzu, las religiones se perdieron y esta práctica se perdió. Por lo tanto, era más fácil considerar un dios de este vuelo, considerarlo un demonio o adaptarlo a. Y no, el satanismo, ni la goetia, ni la demonolatría es un conjunto de prácticas donde se mezclan religiones o algo así. No, pero esto sí tiene muchísimo que ver conforme a su región geográfica, porque específicamente esto viene de Oriente, Oriente Medio y Oriente Próximo. Obviamente todo esto por su origen. Y bueno, tomando toda esta información que ya les mencioné de Pazuzu y todo lo que ya estuvimos hablando ahorita, es justamente lo que sucedió con algunos de los espíritus que se les considera demonios. Eso pasó con Ashmadaeva, que Astaroth, y eso pasó con bastantes espíritus, que eran ya entidades, eran deidades, que se les tuvo esta capacidad de llamarles de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que para entender la Goetia debemos de entender el origen y para poder entender el origen debemos de entender la historia. Algo tan actual como lo es el satanismo, es más fácil yo venir aquí a grabar y platicarles cómo poner un altar a Asmodeo fácilmente y qué ofrendas ponerle. Pero ¿de qué me sirve a mí platicarles la práctica actual si no van a saber responder por qué se les llamaba o por qué se le considera Asmodeo a Ashmadaeva? A eso justo fue a lo que voy. Para poder entonces comprender esto debemos de ir al pasado. Pero bueno, ya vimos un poquito de la visión del pasado, ahora vamos a ver un poquito más de la modernidad. Dentro de la cábala, bueno, la cábala es una tradición y hay muchísimas maneras de ver a la cábala, como la cábala judía, la cábala esotérica, la cábala, la tradición. Y bueno, específicamente la cábala no es como que sea tan, tan, tan antigua, sino sí es un poco más moderna, la cábala esotérica que tenemos en cuenta, pero a mí me gusta mucho hacer esta comparativa de los 72 con los 72. Los 72 nombres de Dios con los 72 espíritus de la Goetia. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la Ars Teurgia, nos encontramos con los 72 nombres de Dios. Y si nos vamos a la Ars Goetia, nos encontramos con los 72 demonios. Pero pasa algo muy curioso, que siempre se supo que los demonios eran demonios. O sea, siempre se mencionaba que los demonios eran demonios y que servían a Satán. Por supuesto, según su propio lore, cuando se mencionaba el nombre de Hashem o cuando se hacía un trenzado con Hashem y se practicaba la teurgia de esta manera, bueno, ahí la situación cambiaba, ¿no? Pero bueno, es algo que igual podemos comprender con que este pensamiento lo suelo compartir. Yo creo que Dios como tal, esta figura de Dios, Hashem, no debería por qué tener una, una pelea, digamos, con Satán. Y es bastante irónico que un satanista lo diga, ¿no? Pero vamos a adentrarnos un poquito de este tema desde la antigüedad. Si nos vamos
y si nos comportamos muy estrictos conforme a lo que es Satán desde Hasatán, desde el hebreo, entonces Satán no estaría peleado con Dios en ninguna manera. De hecho, no es como que sean amiguitos, ¿verdad? Pero únicamente son fuerzas que existen. Y bueno, ya mencionando esto, algunos cabalistas, algunos judíos rabiños, solían considerar a la Ein Sof como parte de Satán. Incluso voy a citar a la 2:18, donde ahí se le ve a Ein Sof también como esta parte de Satán, pero no un Satán que está estructurado, sino un Satán, tampoco un Satán antiguo, sino un Satán crudo, un Satán, la fuerza de esta oscuridad, ¿no? Y es muy curioso porque mucha gente siempre dice que como hay luz, hay oscuridad, pero los rabinos tienen un tema bastante contradictorio con el tema porque siempre han considerado que de la oscuridad es que parte la luz y ahí es donde vemos a Ein Sof. Algunas prácticas cabalistas ven a Ein Sof como la parte oscura de Dios muchísimo antes de que existiera y después de la Ein Sof es cuando viene la luz, viene la creación y viene Hashem. Pero bueno, es bastante interesante y hay que mencionar el tema si queremos entender su historia. Después entonces de esta parte de que Satán no está peleado con Dios, nos encontramos con una parte más musulmana. Iblis realmente estaba encariñado, estaba aferrado con Alá y él realmente se molestó y de cierta manera tuvo celos porque el humano había sido la creación favorita de Alá. Entonces, igual la misma historia se vuelve a repetir. Dios no estaba peleado con Satán ni con esta entidad. Estoy diciendo de acuerdo a lo que se dice, ¿no? De acuerdo a la historia, no, no hay que ser tan tajantes ni tan cuadrados. Pero primero fue los hebreos, luego Jesús y luego el camino del Islam. Pero muchísimo después fue el catolicismo y justamente fue esta versión donde Satán estaba peleado con Dios. Y es bastante curioso porque es la manera más fácil de llevar el tema, es la manera más fácil de echarle la culpa a alguien o de señalar a algo o a alguien. Curiosamente, después de esto, los musulmanes empezaron también a señalar a Shaitán, pero no porque se le tenga miedo, no porque sea un maestro del engaño, no porque sea la serpiente ni nada de eso, sino porque por la promesa que Iblis hizo, por la promesa que Iblis le hizo a Alá y fue que él iba a demostrarle que sus creaciones no eran tan perfectas como él pensaba y de esta manera, los humanos se iban a descarrilar y Iblis iba a cumplir su palabra, únicamente por eso. No porque fueran enemigos, ni porque la guerra, ni el fin del mundo, ni nada de eso, no. Y curiosamente, la única versión que tenemos de Lucifer, cuando Lucifer es desterrado, cuando Lucifer es caído de los cielos por Dios, es la versión de un cuento, es una poesía, es El paraíso perdido de John Milton, literalmente. O sea, es una poesía, ni siquiera es algo em, canónico para su propia religión, por lo cual me parece muy, bueno, muy interesante. Nos alargamos un poquito el tema de la Goetia, sobre todo, pero solo quería que entendieran este punto de los dos lugares, este punto de los dos puestos, de los dos polos, perdón, que si bien pueden ser opuestos, no deberían de estar chocando. Y en las prácticas salomónicas, debo decir, por ejemplo, un cabalista trabaja directamente con un demonio. Sí, por supuesto. Un cabalista hace un trenzado con Bael, con Asmodeo, con Bepar y bueno, aquí también a, no voy a coincidir con la práctica ni con el pensamiento del cabalista,
pero muchos cabalistas suelen pensar que dentro de su práctica ellos atan al demonio, y esto es porque tienen delirios de Salomón, y la historia se vuelve a repetir. Y yo he visto esas prácticas personalmente, o sea, yo he visto un, un cabalista tal cual tratando de encerrar a Bepar, y realmente yo les puedo decir que lo que pasa es nada. No, no es nada, no hay nada. No, no, no hay una respuesta, no, no existe nada, no, no, no sucede, no pasa. Y esto no solamente confirma la teoría que creo que todos sabíamos, que es literalmente de eso nunca pasó, sino que no es porque yo cuestione o critique la práctica cabalista judía o algo por el estilo, pero sí se me hace un poco no tan coherente. Y bueno, enfocándonos, sí, continuamos con la Goetia, después de ahí nos vamos con la demonolatría y cómo poder entender el tema de la demonolatría. La demonolatría es muchísimo más fácil que la Goetia, mucho, mucho más fácil por donde quiera que la vean. La demonolatría ya tenía una base, ya se sabía que la demonolatría era la adoración a los demonios, pero la demonolatría es únicamente una práctica, no es una religión. O sea, es una práctica que, que, que encasilla, por ejemplo, cuando tú le pides a un demonio, estás haciendo demonolatría, no estás haciendo goetia. Cuando tú evocas, haces un círculo, haces magia ceremonial, haces ciertas maneras, tienes ciertas prácticas, entonces se puede considerar que lo que estás haciendo es goetia. Pero cuando tú le pides a un demonio como si fuese un santo, por así decirlo, y te le acercas a él o dices, etcétera, que sea más fácil la situación, pues entonces no está haciendo goetia, está haciendo demonolatría. La demonolatría específicamente se remonta en la era muy, muy, muy actual, o sea, en una era muy actual, en una respuesta para encasillar a la demonología de lo que es diferente, en una respuesta diferente, en tenerle un respeto a un demonio y no encasillarlo únicamente como satanismo. Los satanistas, por supuesto que practican goetia y practican demonolatría, pero hay ciertas personas que únicamente se encasillan como demonólatras y no se consideran satanistas. Y esto tiene muchísimo sentido porque los demonólatras se enfocan en los demonios. Es decir, el principal el principal demonio, el principal señor de un demonólatra puede ser Baal, puede ser Astaroth, puede ser Belcebú incluso, porque vamos a decir que los demonólatras no se basan en la Goetia únicamente, sino se basan en todos los demonios de diferentes culturas, lo cual es bastante curioso. Cuando un satanista en su altar pone, hace ofrendas, etcétera, está llevando esa práctica, la misma práctica que ya mencionamos, y no por eso deja de ser satanismo ni se considera un satanismo diferente. La rama del satanismo que sí se enfoca más en la demonolatría, en los demonios, en el trabajo con los demonios de una manera más fácil, es el satanismo espiritual. El satanismo espiritual sí se enfoca más en la práctica con los demonios muchísimo más fácil a comparativa de hacerlo, por ejemplo, con la goetia o los tradicionales que incluso suelen hacer otros métodos y otros triángulos goéticos. Los espirituales únicamente suelen conectar con el demonio, visualizándolo en meditaciones, pedirle y ya. Mientras otras prácticas y otras ramas del satanismo, como la 218 o el tradicional, suelen enfocarse en una práctica 100% ceremonial, incluso muchas veces litúrgica, para de esta manera lograr su objetivo con el demonio. Pero bueno, sin nada más que decir, espero y hayan comprendido y entendido el tema del día de hoy. Todo estuvo increíble. Espero que les haya gustado este tema que estuvo bastante rico en conocimiento. Y sin nada más que decir, este capítulo fue un poco corto, pero fue bastante lindo.
No se les olvide darme una muy buena calificación en Spotify porque eso me ayuda bastante y comentarme de qué quieren que sea el siguiente capítulo. Tal vez haya capítulos donde hable de temas específicos, tal vez haya capítulos donde traiga invitados diferentes, con ideologías diferentes, pero el punto es tener diferentes puntos de vistas de diferentes situaciones. Y bueno, sin nada más que decir, sigan a MCU en todas sus redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y a mí personalmente, Ramírez Antoniel. Y bueno, que tengan un excelente día.